con nosotros y el aula es tuya. Gracias, Ignacio, gracias, Diana, gracias por la invitación. Buenas tardes a todos, gracias a ustedes por conectarse. Y sí, según acordamos, y les adelantó recién Ignacio, el tema puntual dentro de lo que es la endocrinoterapia adyuvante y por lo tanto en cáncer de mama temprano, sé que la doctora Valeria Cáceres ya les habló de cáncer metastático, va a estar centrado en la supresión de la función ovárica. No obstante lo cual, con todo gusto, podemos luego conversar sobre cualquier aspecto de endocrinoterapia adyuvante como mejor les parezca. Si estamos en eso, entonces les voy a compartir pantalla. Ustedes me dirán si está en orden, si se ve bien, cualquier cosa me avisan. Sí. Se ve perfecto. Perfecto. Sí, perfecto. Y entonces iniciamos, como decíamos, el subcapítulo dentro de la endocrinoterapia adyuvante de la supresión de la función ovárica, que es el que más recientemente se incorporó. Miren, hay dos temas que hoy dominan la endocrinoterapia adyuvante. Uno, el de adyuvancia extendida, y otro, el de supresión de la función ovárica. Respecto a esto, en particular, ahí está. Miren ustedes para hacer un poquito de memoria, ¿no? Un trabajo del 2005 y otro del 2006, que hacía mención a que este ha sido un nicho histórico de larga trayectoria en el tratamiento del cáncer de mama sin que nunca se le hubiera podido encontrar exactamente cómo utilizarlo. Por acá Nancy Davison decía, después de 100 años todavía estamos esperando a ver cómo usarlo, y por acá Eric Weiner decía que estamos buscando el nicho específico. Vamos a empezar este intercambio con una breve mención a el impacto de la amenorrea sobre el pronóstico. Esto es algo cuantiosamente estudiado. Valgan algunos ejemplos. Miren, ustedes acá tienen un estudio, el NSABP-B30, que en realidad es un estudio comparativo de 2 esquemas de quimioterapia. No obstante, una de las conclusiones, tanto para supervivencia libre de enfermedad como para supervivencia global, es el impacto que tenía la amenorrea, inducida o no por el tratamiento, en la evolución de estas pacientes. Si ustedes pueden ver cómo las pacientes que habían quedado en amenorrea tenían un indicador estadístico más favorable con P significativa que aquellas que no. En la misma sintonía, en el año 2006, se publica un estudio del grupo austríaco, esto es el MCAG, es el grupo austríaco de cáncer mama, un grupo muy importante, sobre 1000 pacientes con axila positiva y negativa, y los resultados con un largo seguimiento a 10 años es que, en primer lugar, la amenorrea inducida por el tratamiento, estas son las siglas en inglés, correlacionó directamente con la edad. ¿Qué quiere decir esto? A mayor edad, mayor probabilidad de que la paciente quede en amenorrea después de un tratamiento, por ejemplo, con quimioterapia. O sea, casi 60% en las mayores de 40 contra un 30% en las menores de 60. Ratificando lo que vimos del B30, que la amenorrea inducida por el tratamiento generaba una mejoría en la supervivencia libre de recaída del orden del 3,5%. Todo lo que esté por encima del 3% en cáncer de mama es importante. Y con un carryover muy prolongado, 10 años. Y ya decía, 2006, que el beneficio pronóstico de esta amenorrea era mayor en mujeres menores de 40 años. 44% de beneficio. Pero una P significativa para todo. Y el último gráfico respecto a este punto, que probablemente no hayan visto, por lo menos el de la derecha, pertenece a un protocolo, fue el primer protocolo internacional en el que participé como PI, en la década del 90. Calculen los años. Bueno, para Disease Free Survival, en este protocolo que comparaba Gosserelin versus MF en pacientes con axila positiva, claramente estaba, y vuelve a ratificar todo lo dicho, que las pacientes que entran en amenorrea, es decir, que tienen suprimida la función ovárica por el tratamiento, andaban mejor que las pacientes que no en la rama de quimioterapia. Pero una cosa muy importante, que este fenómeno de detrimento no se observaba
cuando la función ovárica era suprimida mediante un análogo agonista LH-RH, como hacemos hoy en día. Quiere decir que no nos tiene por qué preocupar si el 90% de las menores de 40 años recupera la menstruación luego de haber recibido análogos, porque esto no tiene impacto como sí ocurre con la quimio. ¿Cuál es el background? Solamente 2 diapositivas de los estudios clínicos anteriores a Sofitext. En primer lugar, un metaanálisis publicado en el 2007 por el grupo de Oxford liderado por Cusick, más de 9.000 pacientes con receptores hormonales positivos, y las conclusiones fueron que el beneficio variaba, en primer término, según la edad y la menorrea. El mayor beneficio, otra vez en menores de 40, mayor beneficio si no hubo menorrea por quimioterapia, y que no mejoró significativamente en este metaanálisis la supervivencia libre de caída ni la supervivencia global en las perimenopáusicas, es decir, en aquellas mujeres que ya oscilan entre la menopausia y la posmenopausia, entre la pre y la posmenopausia. Y según el estado ganglionar, que naturalmente a mayor riesgo, en este caso señalado por los ganglios positivos, el beneficio era mayor. 3,4% versus 8,9% en ganglios negativos en disease free y 12,5% contra 6% en overall survival. El primer estudio, que además con anterioridad a Sofitext, incluyó la posibilidad de asociar un inhibidor de aromatasa con la supresión de la función ovárica, fue también un producto del grupo austríaco que se presentó en el año 2006 y actualizó hasta 2011 en San Antonio, que comparaba en 4 ramas, tamoxifen versus anastrozol, y luego ambas ramas más ácido soledón. En este estudio, este fue un estudio negativo en cuanto al impacto del uso del inhibidor de aromatasa, porque no hubo diferencia para ningún indicador estadístico en las pacientes suprimidas si habían recibido tamoxifen o anastrozol. Hay razones para explicar esto que difiere de lo que ocurre con Sofitext. En primer lugar, el número. ¿Cuáles fueron los resultados iniciales entonces de estos 2 estudios cardinales que han generado una práctica en la conducta clínica en forma universal? Sofitext y Text se han publicado en etapas. Vamos a ir haciéndolo de manera discriminada y escalonada para que queden claros los conceptos emergentes de cada uno. Los resultados iniciales, en diciembre del 2014, en este San Antonio, la doctora Francis presenta resultados con un poco menos de 6 años de seguimiento de lo que ocurría al comparar la supresión de la función ovárica más tamoxifeno versus tamoxifeno solo. ¿Cuáles fueron los resultados de esto? En primer término, 3.000 pacientes, y este es el diseño del SOFT. La paciente se operaba, si tenía que recibir quimio, recibía quimio, y luego tenía 3 ramas. Como adelantamos recién, de lo que nos vamos a ocupar ahora, es de los resultados que Prudence Francis presentó respecto a la comparación de tamoxifeno solo versus asociado a triptorelin, que es también un supresor de la función ovárica del mismo mecanismo que el serelin. Ya a priori, esto es importante, por lo tanto preplaneado, las pacientes estaban estratificadas en 2 cohortes. El 47% de ellas no había recibido quimioterapia antes del endocrino, mientras que el 53% sí la había recibido. Ustedes ya saben que esto es importante, pero vale la pena establecer que eran cohortes estratificadas. ¿Y qué pasó con los resultados a 68 meses, poco más de 5 años, respecto a disease-free survival o intervalo libre de cáncer de mama, que es un indicador que exige la FDA a todos los trials? Bueno, resulta que a priori el trial fue negativo. Miren las P, algo así como que parecía que no había pasado nada. Pero resulta que como las pacientes estaban estratificadas a quimio sí, quimio no, se evaluaron de forma separada ambas cohortes. Lo primero a saber si quimio sí, quimio no podía haber sido un capricho del grupo oncológico tratante o una modalidad particular de la escuela que se había hecho cargo de la paciente. Observen ustedes esta tabla. No, claramente no. Claramente, haber recibido quimio es sinónimo de pacientes de mayor riesgo.
eran pacientes más jóvenes que las que no habían recibido quimio. La proporción de ganglios positivos en esta cohorte era enormemente mayor, 6 y pico de veces mayor que las pacientes con ganglios que sin quimio. Los tumores eran más grandes, los grados tumorales eran más numerosos, el grado tumoral 3 en esta cohorte, 5 veces más que en la otra, por supuesto lo inverso. Quiere decir que claramente es sinónimo, quimio sí, de pacientes de mayor riesgo y quimio no, de pacientes de menor riesgo. ¿Y por qué era esto importante? Porque, como adelantamos, se hicieron subanálisis de las dos cohortes. En este primer análisis, tanto para intervalo libre de cáncer mama como para intervalo libre de recaída a distancia, las pacientes de menor riesgo no parecieron tener ningún beneficio de la adición de la supresión de la función ovárica. Mientras que, por el contrario, el beneficio era muy claro, 4,5% de beneficio en intervalo libre de cáncer de mama, esto deviene de la diferencia que ustedes ven acá, y un 13% de beneficio relativo para metástasis a distancia. Con lo cual, parecía entonces que a algún subgrupo al menos, la adición de la supresión de la función ovárica le era importante. La otra conclusión es que las pacientes de menos de 35 años eran una subpoblación claramente beneficiada de la supresión de la función ovárica, a pesar de que el 94% de ellas había recibido quimioterapia. Acá la diferencia era sideral. Supresión de función más tamoxi versus tamoxifen solo, 11,2 de beneficio absoluto. Absoluto. Ustedes me dirán, 35 años, sí, pacientes muy jóvenes. Ah, esto es novedoso. No, perdón. Esto es más viejo que la historia. Miren acá dos protocolos, uno del 2003 y otro del 2005. Este para ganglios negativos y este para ganglios positivos. Entre sus varias conclusiones, ¿qué es lo que mostraban? Que la supresión de la función ovárica tenía un claro beneficio en menores de 40 y se perdía más allá de esa edad. Beneficio más claro, en este caso menores de 40, este riesgo más alto, y se perdía después. 40-35, miren, ustedes saben que algunos de los mastólogos venimos de la ginecología. Para todos aquellos que vienen de la ginecología, está claro que una mujer de 40 años es una pariente mucho más cercana de una de 35 que de una de 45. Quiere decir que si bien los estudios actuales ponen el límite en 35, claramente podríamos hacer lo mismo con 40, y no es un conocimiento nuevo, sino que está avalado por más de 15 años de estudios. Vimos entonces tamoxifen versus tamoxifen más supresión de función ovárica. Pero Soft y Tex incluyeron otra variante terapéutica, que era la combinación de la supresión con un inhibidor de aromatasa, en este caso exemestane, versus tamoxifeno. Acá volvemos a tener los esquemas del Soft y ahora también el esquema del Tex. Como ustedes pueden ver, dejando de lado la rama tamoxifeno solo, que no forma parte del Tex, ambos protocolos tenían diseño consorte, es decir, un diseño gemelo que permitía compararlos en conjunto. Una rama usando solamente el inhibidor de aromatasa, triptorelin más y tamoxifeno, y otra usando el triptorelin con el exemestane. Triptorelin más tamoxi, triptorelin más exemestane. Es decir, supresión más tamoxi, supresión más exemestane. Acá también las cohortes permitieron una estratificación por quimio sí, quimio no. Y de estas 5.000 pacientes, ¿seguirá siendo cierto que las de quimio no eran pacientes de menor riesgo y las de quimio sí, pacientes de mayor riesgo? Sí, efectivamente. Sin entrar en demasiado detalle, ustedes tienen aquí una tabla de síntesis que les armé y pueden observar que producto de esta cifra, las pacientes que recibieron quimioterapia tenían una mayor proporción de mujeres muy jóvenes, una mucha mayor proporción de ganglios positivos, de pacientes con tumores de más de 2 centímetros, incluso de HER positivo.
O sea, claramente volvemos a ratificar que quimio sí es sinónimo de mayor riesgo y quimio no es sinónimo de menor riesgo. ¿Y qué ocurrió en esta comparación? Es un poco distinto de lo que vimos antes. Porque acá ya para toda la población, tanto para supervivencia libre de enfermedad como para intervalo libre de cáncer de mama, la combinación con exemestane fue superior a la combinación con tamoxifeno. 4% de beneficio con una P significativa, otro 4% de beneficio nuevamente con P significativa. Por supuesto que esto fue válido para ambos trials. En intervalo libre de cáncer de mama, que era el endpoint primario, fue válido tanto para TEXT como para SOFT, con diferencias absolutas muy similares. Y además nos permite la introducción de este otro indicador, que es muy importante para la práctica clínica. El número necesario a tratar nos indica cuál es la cantidad de pacientes que yo tengo que tratar de determinada forma, por ejemplo en este caso, con exemestane más supresión versus tamoxi más supresión, para que uno obtenga un beneficio. 33 pacientes les puedo garantizar que es un número costo eficiente absoluto. Absoluto. Por supuesto, si además nos referimos en particular a las pacientes de más alto riesgo, a las pacientes con quimioterapia, miren cómo el beneficio pasa de un 3% al 5,5% o al 4% y cómo se reduce el número necesario a tratar. Simplemente una de cada 18 pacientes de alto riesgo, de cada 25 en este otro estudio, que yo trate, estoy obteniendo una recaída menos en el indicador que estudio. ¿Y qué pasó con las menores de 35 años? Efectivamente, también la combinación con el inhibidor de aromatasa fue superior a la combinación con tamoxifeno, con un 4,5 de beneficio absoluto. Si extrapoláramos, cosa que no es lo correcto, pero en última instancia puede ser una guía, ninguno de los estudios compara directamente, porque no lo hace el TEXT, las ramas con inhibidores de aromatasa versus tamoxifeno solo. Pero en este caso, recuerdan ustedes que la diferencia de tamoxi versus tamoxi más supresión versus tamoxifeno solo era del 11%. Bueno, cuando le agregamos este 4,5%, la diferencia es casi el 16% de beneficio absoluto para estas mujeres tan jóvenes. Ahora bien, eran resultados a 68 meses. Y uno dice, tumores luminales no me convence. Los luminales tienen eventos tardíos. Y entonces hacía falta esperar hasta el año 2018 para tener resultados a largo plazo, ya con casi 9 años de seguimiento de estos dos estudios. ¿Esos resultados fueron consistentes o discordantes con los primariamente habidos? Veamos en primer lugar cualquier forma de supresión de la función ovárica comparada contra tamoxifen solo. Supresión más exe o supresión más TAM versus tamoxifen solo. Y acá tenemos los resultados, como les decía, ya con un seguimiento más que adecuado aún para tumores luminales. Toda la población, ya no importa si alto riesgo o bajo riesgo, la supresión de la función ovárica arrojó un beneficio del 4,3% en el caso de tamoxifeno y de 7% en el caso de exemestane, sumados ambos a supresión de la función ovárica, con una P claramente significativa. Si pasamos a la discriminación, ahora en supervivencia libre de enfermedad, respecto a la de menor riesgo a la de mayor riesgo, con un seguimiento prolongado, un beneficio absoluto aún para la de menor riesgo del 3,2% con tamoxi y del 5% con exemestane, y naturalmente en las de mayor riesgo el beneficio se incrementa, este 3,2 se hace 5,3 y este 5,1 se hace 9% de beneficio absoluto. Hay que remontarse a Herceptin en adyuvancia para encontrar beneficios de esta magnitud.
Si ahondamos un poquito más en este indicador, aquí tienen el resumen de las cifras que vimos antes, por lo tanto no lo vamos a repetir, tamoxifen versus las combinaciones, pero esta última columna nos permite ver esta columna nos permite ver lo que ocurre con esta fila, lo que ocurre con la edad, y cómo en las menores de 35 la supresión de tamoxia, la supresión ovárica, genera un 9% de beneficio, ya no un 4,3, un 9, y la combinación con exemestane un 13, no ya un 7, sino un 13%. Y en esta tabla, que es idéntica a la anterior, pero con el agregado de esta columnita, para ir puliendo el criterio clínico. En la columna de la derecha está la diferencia absoluta de usar exemestane en lugar de tamoxifeno. Entonces, está bien, yo acá obtengo un 4,3, acá un 7, bueno, tengo que pensar que para población no discriminada, si elijo exemestane, el beneficio absoluto respecto a si elijo tamoxifeno, siempre más supresión, va a ser el 3% en las pacientes en general, va a ser muy chiquito, del 2% en las pacientes de menor riesgo y del 4% en las pacientes de mayor riesgo. Y naturalmente la diferencia se mantiene incluso por encima de este 4 en las pacientes más jóvenes. ¿Qué pasa con otros indicadores? Un indicador que es muy importante para el devenir de la paciente, que es la supervivencia libre de metástasis a distancia. Resulta que, si bien la AP no es significativa, la diferencia absoluta de combinar supresión, sea con tamoxia o con exemestane, daba un muy pequeño beneficio, en el primer caso, 1%, y un beneficio de prácticamente el 3% con exemestane. En las pacientes de alto riesgo, esto ya dejaba de ser tan magro, y ya con tamoxifen sumado a supresión le daba un 2% respecto a tamoxifen solo, y cuando era el inhibidor el que combinaba con la supresión, trepaba al 4,5% versus tamoxifen solo. Y lo que generó el impacto que obligó a todas las guías a cambiar los guidelines es que no solamente disease-free survival o distant metastasis o breast cancer free interval, sino que apareció un impacto en supervivencia global, es decir, en el más duro de los indicadores estadísticos. Observen que para la generalidad de la población, el agregado de supresión a tamoxi daba un 2% de beneficio absoluto respecto a tan solo, y el agregado de exemestane prácticamente lo mismo, con P significativa. En cuanto a las pacientes con quimioterapia previa, el beneficio absoluto era del 4,3 para tamoxi y del 2 con exemestane. Esto es curioso. Con exemestane se evitaban más metástasis que con tamoxifen, pero resulta que el impacto en supervivencia parecía ser mayor a favor de tamoxifen. El tiempo dirá si esta diferencia se mantiene. Y finalmente, la supresión, siempre con seguimientos prolongados, la supresión de la función ovárica, ¿qué pasa si la combino con exemestane o la combino con tamoxifeno en los indicadores estadísticos? Y repetimos los dos que acabamos de ver cuando comparamos supresión versus no supresión. Ahora es supresión, pero combinado con exio, combinado con TAM. Otra vez en metástasis a distancia, el exemestane le saca ventajas al tamoxifeno con un 2%, pero como adelantamos ya en la diapositiva anterior, es prácticamente idéntico el beneficio en supervivencia libre de enfermedad. Como les decía, en el tiempo veremos si estas cifras se mantienen así o, como cabe esperar, el impacto en supervivencia llegue a ser mayor usando el inhibidor de aromatasa que el tamoxifeno. Claro que esto también tiene un correlato con la edad. Observen ustedes acá el estar libres de recaída a distancia 8 años, y cuando tomamos los rangos de edades de las pacientes, todas con supresión de función, pero con exemestane o con tamoxifen, que es lo que estamos evaluando.
En las edades por debajo de los 40 años, el beneficio es importante, pero sensiblemente más chico que en las mujeres menores de 40 años. Y vuelvo a insistir en la línea de corte de 40. Mira, en las menores de 35, la ventaja de exemestane contra tamoxifen en combinación con supresión es del 6%, pero entre 35 y 39 es del 5%. Este beneficio es prácticamente idéntico y prácticamente también entre el 60 y el 100% mayor que en las mujeres de más edad. Naturalmente que no es la edad el único factor de riesgo que uno toma en cuenta cuando decide establecer una estrategia ayudante, ¿no? En un trabajo muy interesante de Olivia Pagani, que es una de las grandes impulsoras de todos estos papers, se muestra cómo la edad, pero también el estado de los ganglios linfáticos, del receptor de progesterona, del grado tumoral, el Ki, o el tamaño tumoral o la expresión del receptor estrogénico, todos influyen en el pronóstico de la paciente. Más aún, ellos elaboran un score que no es aplicable fuera de los trials, pero que nos da la pauta conceptual. Un score que cada uno utilizará el propio para definir quiénes son las pacientes de mayor riesgo y quiénes son las pacientes de menor riesgo. Porque la moraleja es la misma que aplicamos en tantas otras variables terapéuticas en ayudancia en cáncer de mama. Las pacientes de menor riesgo pueden andar igual con cualquier forma de tratamiento. Es la paciente de más bajo riesgo, pueden andar bien con tamoxifeno solo. Es decir, no quiere decir que se acabó el tamoxifeno para las premenopáusicas. Pero cualquier factor que incremente el riesgo, sea el grado tumoral, por supuesto, el compromiso axilar, el tamaño, el grado, perdón, o la expresión de receptores, pero ven ustedes que en negritas está el grado y el compromiso axilar, hace que debamos pensar si esa paciente realmente no se beneficiará de supresión de la función ovárica. Y más aún, en la medida en que vaya escalando el riesgo, si debemos pensar si no es mejor asociarla con el inhibidor de aromatasa, que es el que mejor curva tiene, que con tamoxifeno, pero claramente la supresión es superior para cualquiera de los casos. Todo tiene un costo, y naturalmente estos tratamientos no carecen de eventos adversos. Acá tienen ustedes señalados los eventos adversos más importantes de tamoxifeno. Sabemos el aumento de la tasa de cáncer endometrio y de tromboembolismo, a pesar de que son mujeres jóvenes. ¿Qué pasa cuando el tamoxifeno es lo que se suma a la supresión de la función ovárica? Esto no cambia, naturalmente hay menos cánceres porque, bueno, se transforman casi en posmenopáusicas, pero aumentan las tuforadas y tiene un fuerte impacto sobre la libido. Todos aquellos que han usado análogos LH saben que es así. Y con exemestane no hay problemas de tromboembolismo, pero los síntomas climatéricos y los síntomas musculoesqueléticos y la osteoporosis, acá se suman dos factores para osteoporosis, ¿no? La supresión temprana de la función ovárica y el exemestane son a tener en cuenta, y entonces será como muestra la guía más usada, que pasamos a ver, en CCM, su última versión, creo que la guía más usada en nuestro medio, que dice respecto a todo esto. Dice que las pacientes que son premenopáusicas, cuando se le diagnostica el cáncer, en la adyuvancia endocrina puede ser considerado tamoxifeno más menos supresión de la función ovárica, o la supresión de la función ovárica más un inhibidor de aromatasa. Y que, tal como veíamos en la tabla que acabamos de pasar anteriormente, una discusión balanceada sobre los riesgos y beneficios que se asocian con la supresión de la terapia hormonal es fundamental. Que el inhibidor de aromatasa o el tamoxifeno por 5 años más supresión de la función ovárica debe ser considerado basado en los resultados del SOFT y el TEXT para las pacientes premenopáusicas que tienen el mayor riesgo de recurrencia y tipifica, por ejemplo, las pacientes más jóvenes, las pacientes con grados tumorales más altos,
y naturalmente las pacientes con compromiso ganglionar. Quiere decir que claramente estamos en presencia de un recurso útil que debe ser administrado con prudencia en un esquema personalizado o individualizado a la paciente que tenemos delante y sin que pueda de ninguna manera soslayarse una charla concreta con la paciente, una discusión concreta con la paciente, en la que ella será un protagonista clave, explicándoles los beneficios y los efectos adversos o efectos secundarios que cabe con estos tratamientos. Breve, traté al menos de que fuera breve para que en la medida de lo posible podamos conversar sobre todos estos aspectos o sobre todos aquellos que ustedes quieran a propósito de endocrinoterapia adyuvante. Cierro, si puedo, pero si no, Racho, seguro, cancelame la pantalla, por favor. Ahí está, la cancelé por acá. Entonces, con todo gusto, a disposición de ustedes a propósito de aquellos que quieran preguntar, aclarar, comentar, disentir sobre los datos que hemos visto o sobre cualquier otro aspecto que les parezca interesante en adyuvancia endocrina en cáncer de mama. Yo no sé si no sé si me escuchás. Yo sí. Perfecto. Aníbal, algunas preguntas de aquí del chat. La primera es si la supresión ovárica siempre por 2 años. ¿Cuánto tiempo es el óptimo para realizar la supresión? Sobre todo considerando que, bueno, que la hormonoterapia se ha extendido cada vez más y quizás llegue de por vida, ¿no? También es una... Sí, excelente. No hace demasiado en otra institución tuve que dar una charla que incluía esto y me preguntaron lo mismo. Pero resulta que en realidad es verdad desde el lado optimista, porque Sofitex tiene supresión de función ovárica por 5 años. ¿De dónde viene lo de los 2 años? Que es muy importante. El periodo más breve de supresión de función ovárica, yo hice algunos trials internacionales de eso, es 2 años. Sí. La conclusión en este momento, ¿saben cuál es? Es pragmática. Es, señor, si usted va a hacer supresión de la función ovárica, sí trate por todos los medios que no sea menor a 2 años y prolónguela todo lo que la paciente la tolere sin superar los 5 años. ¿Ok? Quiere decir que los resultados que vimos ahora estrictamente están vinculados a supresión de 5 años. El 74% de las pacientes de Sofitex tuvieron 4 años de supresión de función ovárica. Así que 2 como mínimo, 5 como máximo, tanto como se pueda. Sí. Perfecto. Nacho, ¿estás? Sí, volví, me caí yo. Me tocó, sí, estamos con técnica. Sí, estamos ahí. Aníbal, siguiendo en esa línea, ¿no? El problema que tiene, como vos lo mencionabas en la charla, es, bueno, que no es gratuita, la supresión de la función ovárica no es gratuita, ¿no? Entonces, en tu práctica, vos, sí. una paciente premenopáusica con un carcinoma de mama, un carcinoma invasor de mama, luminal, ¿cómo discriminás a quién le vas a recomendar la supresión de la función ovárica y a cuál decís, acá el beneficio, si bien está, quizás, no sé si sobrepasa los perjuicios, ¿no? ¿Cómo discriminas vos eso? Claramente con 3 parámetros, que naturalmente no tienen por qué estar todos presentes, ¿no? Sí, si la paciente tiene ganglios positivos, creo que merece hablar con ella de supresión de función ovárica. Sí, si es HER2 positiva, porque claramente es una paciente de muy alto riesgo. Ahí me permito una pequeña digresión. Con los datos que tenemos hoy, la paciente HER2 positiva, la supresión de función ovárica más eficiente es con tamoxi y no con exemestane. No sabemos por qué, pero así lo mostró el SOS. Y el tercer punto es en las pacientes con una expresión
histológica, si quieren decir, con un Nottingham 3. En cualquiera de esos casos, uno piensa en función, es decir, tiene la intención de indicar supresión de función ovárica. De ahí Y la para axila abajo, positiva, sí. no, axila positiva para mí es determinante, como te decía, es el primer factor que mencioné. Si es axila positiva, creo que la paciente merece supresión de función ovárica. Más aún, vos has visto que tanto en el update de uno de los estudios genómicos, el Taylor con Oncotype, como en el update de MammaPrint en MindDAC, que fue en ASCO de este año, ambos autores, tomándose algunas libertades, dicen que a lo mejor la expresión genómica puede servir para identificar pacientes que reciban supresión de función ovárica y no reciban quimio, aunque pareciera que tienen que recibir quimio. Bueno, hay mucha tela para cortar ahí. Pero sí, es decir, con ganglios positivos claramente y con factores de alto riesgo, sea por los factores convencionales o por genómica, creo que hay que pensar en supresión de función. Aníbal, siguiendo en esa línea, perdóname, siguiendo en esa línea, ¿alguna plataforma genómica hoy nos puede, así como se ha dicho que alguna plataforma genómica podría ayudar a discriminar el tratamiento extendido de hormonoterapia y no, creo que es el NoPredict el que habla de eso, pero ¿alguna plataforma genómica puede discriminar un poco si alguna paciente se va a beneficiar con la supresión de la función ovárica o no? Primero, aclaremos el primer punto. Dale. EndoPredict no tiene ningún estudio de predicción sobre adyuvancia extendida. EndoPredict, BCI, Oncotype e incluso PAN50, lo que hacen es estimar el riesgo de recaída a distancia. Pero el único que tiene un estudio, dos en realidad, de predicción de beneficio de la adyuvancia extendida es BCI, que no se comercializa, el Breast Cancer Index, que no se comercializa en la práctica clínica en ningún lugar del mundo. Una cosa es decir, esta paciente tiene más riesgo de hacer metástasis tardías, y otra cosa es decir, yo tengo la prueba de que lo voy a poder yugular con endocrinoterapia adyuvante. Endocrino es cierto lo que vos decís, pero resulta que lo único que tiene es valor pronóstico. Respecto a si alguna plataforma entonces hoy puede identificar pacientes, no, honestamente no. No. Yo puedo decir, bueno, guiándome por la plataforma, las dos que tienen estudios prospectivos son Oncotype y MammaPrint, ¿no? Guiándome por alguna de estas plataformas, yo puedo orientarme a ver si le voy a indicar supresión de la función ovárica. Con Oncotype no hay suficiente evidencia. Con MammaPrint, olvídate, porque el update del MindDAC demostró que en las pacientes premenopáusicas a largo plazo, MammaPrint no es indicativo del beneficio. Las pacientes con MammaPrint de bajo riesgo, resulta que a 8 años de seguimiento, como fue la update del MindDAC, tuvieron un 5% de beneficio absoluto por haber recibido quimio. Totalmente distinto a lo que pasó con Taylor. Así que no, la respuesta hoy no. Para decidir eso, no. Perfecto. Diana. Perfecto. No, yo te iba a preguntar, Aníbal, marcaste estos datos, ganglios positivos, SER2, como datos histológicos o relacionados con los pacientes que se pueden beneficiar. ¿Hasta qué edad? Porque sabemos bien las menores de 35, las pacientes muy jóvenes, y vos dijiste que ese límite era por lo menos discutible. ¿Hasta qué edad extendés ese probable beneficio? Es decir, una paciente mayor de 40 años no se lo ofrecemos. No, el asunto es decirme, Bárbaro, trajiste tu colación porque si no quedas descolgado. Es decir, entre los factores que habíamos enunciado, los de grado tumoral, HER2, ganglios positivos, uno podría incluir directamente la edad como otro factor, como un cuarto factor. Menor de 40 años, no 35, porque 40 años. Es decir, no hay diferencia en el perfil biológico de una mujer de 35 de 40 a efectos de la oncología. Claramente es un factor. El beneficio de la supresión de la función ovárica va declinando con los años. Pero si nos guiamos estrictamente por soft y text, que es distinto de lo que dijo el metaanálisis de Cusick, en cualquier edad en que haya función ovárica da beneficio.
yo no me sentiría demasiado cómodo indicándole un análogo a una mujer de 48 años. No lo hago, de hecho. Porque resulta que es, claro, Perfecto. en 2 años se va a estar en su menopausia natural. Ahí se plantea a veces otra disyuntiva, sobre todo en la práctica pública, ¿no? Y dígame, yo análogos no consigo de ninguna manera. Y si le hago la ablación ovárica, mi respuesta es siempre la misma. Mire, Exacto. sea muy cauto con la ablación ovárica, ¿eh? Porque no tenemos mucha idea de la castración temprana, los efectos en la salud general de la paciente. Retomando, si usted le quiere proponer, porque no consigue análogos y cree que la paciente es una candidata segura a supresión de función ovárica, una mujer de 48, 49 años, la ablación ovárica, bárbaro. Para la de 42, 43, yo no lo hago. Perfecto. Aníbal, acá, Sí. sí, la doctora Alejandra García te dice con excelente la presentación como siempre, muchas gracias. Quería preguntar si hace algún seguimiento con estradiol o FSH para asegurar la supresión de la función ovárica, sobre todo en pacientes que van a recibir exemestano. Gracias, Ale. Le decís a todos que la presentación es excelente, pero no importa. La pregunta es una de las preguntas. Primero, el seguimiento con FSH en la paciente que está recibiendo tamoxifeno es inválido en términos generales con o sin supresión de la función ovárica. El tamoxifeno, no olviden que en última instancia es un estrógeno, genera alteraciones del feedback de la adenohipófisis y ustedes pueden recibir una paciente que está claramente menopáusica porque el estradiol está en 5 picogramos por mililitro y resulta que la FSH es de 20. Y entonces la mujer tiene el lado izquierdo joven y el lado izquierdo mayor. No es válido. Entonces eso respecto a tamoxifeno y FSH. Con tamoxifeno la FSH es una mala herramienta para medir menopausia. Respecto al tema de los escapes del ovario, de la función ovárica en la paciente que está suprimida con análogos. Hay un trabajo muy importante en que durante 12 meses se hizo el seguimiento con controles bioquímicos de las pacientes de Softidex con una y otra rama. Primero, ¿qué se exigió como límite de confianza en esos seguimientos? Ustedes saben que nosotros consideramos que el estradiol, por debajo de 20 picogramos por mililitro, indica que la paciente está en menopausia, ¿no? Bueno, resulta que en ese estudio, en la rama con tamoxifeno se fijó un rango de seguridad de 10 picogramos por mililitro. Y para exemestane, de 2.72 picogramos por mililitro. Entonces, cuando uno lee, 17% de las pacientes tuvieron escapes de función ovárica en la rama de supresión más exemestane, lo que está diciendo es que el 17% de las pacientes tuvieron dosajes por encima de 2.72, no de 20, no de 10, de 2.72 microgramos por mililitro, y que el 34% de ellas alguna vez superó esa cifra. Pero cuando ve toda la información, claramente el nivel de estrógenos se mantiene mucho más bajo con exemestane que con tamoxifeno en ambas ramas de supresión. Quiere decir, moraleja, FSH con tamoxi, no. Respecto a los escapes con exemestane, no tienen por qué ser un motivo de preocupación. Los márgenes de seguridad en los que se trasciende el límite están lejísimos de aquellos que manejamos en la práctica clínica. Con exemestane están en casi la cuarta parte de lo que en la clínica usamos para definir menopausia. No sé, Ale, si te conforma, si no, si el jefe lo permite, sí, ahora, hay derecho a la pregunta. Claro.
Aníbal, te transmito dos preguntas. Una que el doctor Tavares, que también estaba pensando en esa pregunta, en el sentido, en un luminal B, con una plataforma genómica que descarta el uso de quimioterapia. Igual, supresión de función ovárica siguiendo parámetros clínicos, es decir, uno puede considerar eso. Bueno, ahí tenemos un problema porque, primero, luminal B con plataforma significa que es HER2 negativo, ¿no? Sí. O le pidieron MammaPrint. Si le pidió MammaPrint, up to you. Ustedes saben que yo no uso MammaPrint. Si no, Oncotype no, porque estaría excluida, no le hubieran hecho el test. Entonces, luminal B, HER2 negativo, axila negativa. Sí. ¿Verdad? Bueno, resulta que ahí no tenemos, como le decía antes a Nacho, no tenemos la posibilidad de usar la plataforma genómica como una guía específica. Ahí va a haber que aplicar el criterio médico y decir, bueno, yo no le voy a hacer quimio. ¿Por qué esta paciente no se va a beneficiar de quimio? Ahora, yo creo que tiene un riesgo elevado. Porque, ojo, beneficio y riesgo son cosas distintas. Sí. La paciente es de alto riesgo, pero la quimio no la beneficia. Tengo todo el derecho a decir, le voy a hacer supresión de función ovárica. Porque lo único que la plataforma me dijo es, mire, no pierda el tiempo con la quimio, porque ese riesgo no va a cambiar por más que le haga quimio. No tengo elementos para que la plataforma me indique si va a beneficiar a la supresión. Pero por clínica le puedo indicar la supresión sin entrar en una paradoja. Perfecto. ¿Cuánto tiempo, nos pregunta la doctora Karen Candela, cuánto tiempo considera suspender el tamoxifeno en pacientes con intolerancia, menores de 35 años con supresión de función ovárica y en ese caso si considera rotarla a exemestane, por algún caso de intolerancia al tamoxifeno? Cande, tenés que tener mucha mala suerte. Sí. La paciente que 35. que está con supresión de función y tamoxi, se queje por el tamoxi. Te puedo asegurar que la supresión de la función es lo que más problemas le va a traer. ¿Cuánto tiempo de tamoxi? No hay un tiempo. Como con cualquier medicación, si vos tenés una intolerancia franca y tenés que switchar a exemestane. Lo que sí, bárbaro lo tuyo para pasar un aviso, ¿no? Por favor, porque ustedes saben que uno recibe montones de segundas opiniones, interconsultas, un tema que viene con las clases. Ok. Está prohibido, bajo penas rigurosas, indicarle un inhibidor de aromatasa a una premenopáusica sin supresión de función ovárica, porque eso estimula la producción ovárica. Entonces, yo puedo tener dos escenarios que vienen a propósito de discontinuar. Tengo una paciente con supresión de función ovárica y tamoxi, y la señora dice, esta inyeccioncita, a partir de ahora se la da a usted porque yo no me la doy más. Bueno, la señora sigue con tamoxi. Exacto. Misma paciente, pero que está con supresión de función y exemestane. Por favor, si la paciente dice, cancelo mi supresión de función, automáticamente cancela el exemestane y pasa a tamoxi. Perfecto. Muy buena aclaración. Perfecto. Sí. Aníbal, acá perdóname, no, porque quedó atrás, Marcelo Puiglómez de Bariloche nos pregunta, ¿qué lugar le das a la salpingo-oforectomía bilateral? Bueno, cuando hablamos de salpingo-oforectomía, porque desde el punto de vista ginecológico, si uno va a practicar una oforectomía con criterio funcional, la lógica es hacer una salpingo-oforectomía por el tema de los tumores seromógenos y demás. Es el que mencioné. Para mí, el único nicho que tiene es en la paciente perimenopáusica o, bueno, ante la imposibilidad en una paciente en la que uno firmemente está convencido que requiere supresión de función y la señora nunca va a tener acceso a análogos LH-RH. Habrá que discutirlo muy bien con ella porque podemos dentro de 15 años encontrarnos con la sorpresa de que las pacientes a las que llevamos a la menopausia definitiva a los 43 años
tienen una tasa de infarto o de cardiovasculares enorme y fue peor el remedio que la enfermedad. Es una medida de excepción limitada a recursos inexistentes o inalcanzables, y si no, a la perimenopausia, en la que dice, bueno, converso con la señora, le hacemos la anexectomía bilateral en este momento, porque total, si vamos a darle análogo, usted va a entrar en menopausia mucho antes de cumplir el plazo. Bien, bien. Miguel Olier de República Dominicana tiene la mano levantada. Miguel, puedes abrir tu micrófono y hacer la pregunta si querés. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas ¿Me escuchan? tardes. Hola, Miguel. Sí, ¿Cómo sí, estás? se escucha perfecto. Bien, en primer lugar, saludar al doctor Aníbal, porque, bueno, fue mi profesor cuando hice el curso de la sociedad allá en Buenos Aires en el 91. O sea, Uy, no me hace tanto mataste. tiempo. Claro, No hace hace tanto tiempo. apenas 30 años, claro. Ok. La única Sí. diferencia es que tenía el pelo negro, pero estás igual de joven. No, muy linda conferencia. Quería hacer una preguntita con relación a lo que Nacho comentó anteriormente, porque tenemos muchos pacientes entre 35 y 40 años de edad, que son pacientes que lo único que tienen en contra es la edad, pero son muchos tumores pequeños, por ejemplo, estadios 1, luminales A, con factores pronósticos favorables, KI67 bajo, que obviamente le hacemos un Oncotype o un MammaPrint y bueno, le vamos a dar quimioterapia porque el perfil genómico favorece la quimioterapia. Pero son enfermedades muy tempranas y muy favorables. Entonces, la primera pregunta sería, luego de la quimioterapia, que esa paciente vuelve a ver su menstruación, la primera pregunta sería, ¿es necesario inducir una menorrea en esa paciente? Obligatoriamente en todos los casos. Y lo segundo es, bueno, la ponemos en supresión ovárica y como usted bien dijo, bueno, mínimo 2 años, idealmente 5. Pero la pregunta va directamente, la que logró cumplir los 2 años, entre esos 2 y 5 años, ¿qué tanto sería el beneficio de alcanzar los 5 años versus hacer solamente los 2 años? El beneficio objetivo, teniendo en cuenta de que la paciente obviamente va a estar muy incómoda con la supresión ovárica por 3 años más. Entonces, esa paciente difícil ahí, que logró esos 2 años, ¿qué tanto podemos decirle, mira, está bien, hasta ahí estuvo bien? El beneficio real va a ser muy escaso de llegar a los 5 años. Muy bien, entonces, en primer término, si la paciente, no me importa si es un luminal A, si se le pidió una plataforma genómica, ¿la que prefieren? Pero le pidieron una plataforma genómica y la plataforma genómica dice que es de alto riesgo, la paciente es de alto riesgo, ¿eh? Entonces ya no cabe esperar que se comporte como un luminal A. Lo más probable es que se comporte como indica la genómica. En la experiencia con Oncotype, 9% de las pacientes que tenían todo perfecto, el Oncotype le da de alto riesgo. En ese caso, si yo tengo una paciente luminal A, le pedí en mi caso un Oncotype y me vino 35 de recurrence score, la paciente va a ir a quimio. Y si va a ir a quimio, va a ir a supresión de la función ovárica después en la adyuvancia. Claramente. Es decir, eso, digamos, es muy difícil aceptar. Si uno pide una plataforma y no se guía por el resultado de la plataforma, algo así como que algo no funcionó. Después, el tema de la diferencia entre 2 y 5 años, no tenemos ningún estudio directo que compare 2 años versus 5 años. No tenemos estudios directos. Es decir, lo único que tenemos es que los resultados que han hecho que taxativamente se incorpore la supresión de la función ovárica a las guías internacionales son los devenidos de Softytext. Y Softytext fueron con 5 años. Yo te diría que de todas maneras el tema también es individual, todos lo hemos vivido. Vos le podés decir a la paciente, mire, con los 2 años que usted tiene, el beneficio absoluto que obtuvo hasta ahora estadísticamente es del 2%. Y si vamos a 5 años es del 4,5%. Se le agrega un 2,5% de beneficio. Yo he tenido pacientes que ante eso, hablando de quimio,
han dicho, no, yo por un 2,5% no me hago quimioterapia ni de casualidad. En este caso, la respuesta sería, yo no sigo con la supresión ni de casualidad. Y otras pacientes que han dicho, 2,5, yo me hago quimio seguro. Seguro. Quiere decir que no tenemos una evidencia fáctica directa, no sé si la vamos a tener, porque no hay ningún trial ongoing que compare esto, serán subanálisis de las pacientes de SOFT que abandonaron tempranamente, pero la discusión va a ser así, ¿no? Muy individual, muy individual. Aníbal, la doctora Natalia Seff nos está preguntando en cuanto al uso de análogos, si es lo mismo la aplicación mensual o trimestral. No. Ok, también muy importante, muy importante. ¿Ves, Nacho? Si hubiéramos hablado de endocrinoterapia en general, ya se habían ido todos El a que la sabe, casa. sabe. El que Claro, sabe, por eso soy jefe yo. Claro. Son preguntas muy importantes. No, claramente no. En esto también uno observa que la inyección de depósito de goserelin o de triptorelin solamente están autorizadas por los entes regulatorios para cáncer de próstata, no para cáncer de mama. De la misma manera que la paciente que recibe goserelin 3.75 en lugar de 3.6 es la dosis de cáncer de próstata. Ni la trimestral, ni la dosis de depósito, ni el cambio de dosis son adecuados para el cáncer de mama. Lo lógico es 3.6 miligramos cada 28 días subcutáneo o intramuscular de goserelin o 3.75 miligramos cada 28 días intramuscular de goserelin. Además, los efectos secundarios de la supresión de la función ovárica pueden ser muy importantes y la paciente decir que no los quiere más. Tratemos de que el no lo quiere más se pueda solucionar en 15, 20 días, y no que diga, bueno, ok, pero usted tiene una inyección de depósitos, así que hasta dentro de 2 meses y medio, lo lamento por usted porque no pasa nada. No. Además, no está ni aprobado por ANMAT, ni aprobado por la FDA, ni aprobado por la EMA. La dosis de depósito no está aprobada en cáncer. Perfecto. Y Ale García nos vuelve a preguntar, perdón, Diana, para que la dale y después te paso a vos. Nos vuelve a preguntar Ale García si la supresión de la función ovárica la podemos realizar con el análogo que consigamos, si goserelin o leuprolide. Sí, en realidad todos tienen aparentemente un efecto muy similar por otros estudios, ¿no? En realidad, en cáncer de mama, el primero autorizado fue goserelin, porque en ese metaanálisis de QC que ustedes vieron que había 16 estudios en ese metaanálisis, 13 eran con goserelin. Softitech son con triptorelin. Con leuprolide hay muy poquitos estudios en cáncer de mama, pero la FDA le dio una aprobación, algo así como, mire, si quiero usar leuprolide, úsela. Yo recomendaría usar goserelin o triptorelin. Si dice, bueno, pero yo consigo nada más que acetato de leuprolide. Ok, usa acetato de leuprolide. Pero preferentemente tripto o goce. Perfecto. Otra pregunta, perdóname, Diana, por si, ya que estamos. Otra pregunta podría ser, ¿y tengo que usar exemestane? Fue original la elección de exemestane, ¿no? Es el único inhibidor de aromatasa que no se había ensayado en adyuvancia en forma masiva. Miren, la realidad es que sí, exemestane es la primera opción, porque es Sofitex, pero dice, yo consigo anastro, o yo consigo letro, use anastro o use letro. Perfecto. 1000 trials dicen que son equivalentes los resultados con los 3 inhibidores. Perfecto. Aníbal, el doctor Ortiz nos pregunta si recomiendas realizar el switch a una paciente que se hace posmenopáusica mientras recibe tamoxifeno durante 5 años a inhibidor de aromatasa. Bueno, esto implica, esto implica abordar 2 capítulos, ¿no? Primero, ¿qué evidencia tenemos de adyuvancia extendida en pacientes que fueron tratadas con supresión de la función ovárica? Ninguna. ¿Qué evidencia vamos a tener? Ninguna.
Nadie va a empezar hoy un trial para dentro de 10 o 15 años tener respuesta. Así que va a ser criterio médico. Ahora, dejando de lado el tema de si le voy a hacer o no adyuvancia extendida, que como les digo va a ser criterio. Yo tengo una paciente que estaba 5 años con supresión de función ovárica y tamoxifeno, ¿sí? Y luego dejo todo eso. Si le voy a hacer adyuvancia extendida con, por ejemplo, el letrozol, MA17 o el trial que ustedes quieran. Bueno, lo primero que voy a tener que certificar es que la señora ahora está menopáusica. Insisto en eso, ¿no? No vaya a ser que a pesar de que la señora tiene 51, su ovario sigue funcionando y yo le voy a dar letrozol sin haberlo averiguado. Si averigüé y efectivamente la señora está menopáusica, a mi criterio, no hay evidencia, pero a mi criterio, lo coherente es hacerle adyuvancia extendida, porque la he rotulado como una paciente de alto riesgo de entrada. Y hoy está claro que la adyuvancia extendida a las pacientes de alto riesgo las beneficia. Más aún, en el último San Antonio, la presentación del B42 mostró que incluso la adyuvancia extendida en pacientes que ya recibieron un inhibidor por 5 años puede ser positiva. Así que concretamente la respuesta es, una vez que yo certifique que es menopáusica, sí, mi criterio sería indicarle un inhibidor de aromatasa por otros 5 años. Perfecto. Aníbal, y una pregunta más de la doctora Pedro. Nosotros cuando discutimos el tema del in situ, se planteó, viste que hay en el San Antonio del 2018, se planteó la posibilidad de utilizar tamoxifeno a dosis más baja, a 10 miligramos, durante 3 años. ¿Qué opinión tenés con respecto a esto? Si es aplicable para vos. El Baby-Tam. Sí. Baby-Tam, claro, que usa 5 miligramos diarios, ¿no? Y lo usa durante 3 años nada más. El Baby-Tam es interesantísimo, la verdad que es muy interesante. Ahora, estamos hablando de quimioprevención, no estamos hablando de terapéutica. Claro. Por lo tanto, una cosa que yo diga, yo a mis pacientes les voy a hacer el TAM01, que es el verdadero nombre, ¿no? Y les voy a hacer el Baby-Tam, porque me convencen. Digo, ok, 10 puntos. Me parece muy interesante, muy interesante. Otra cosa dice, yo extrapolo el Baby-Tam y en adyuvancia voy a usar tamoxifeno en subdosis. No. Si a la señora va a ir mal y eso tiene un reclamo legal, lo único que te queda es elegir cárcel. Porque no hay ni una línea escrita en subdosis de tamoxifeno para adyuvancia. Perfecto. Sí, igual Anita lo preguntaba con respecto específicamente al DIS, no extrapolado a adyuvancia, pero está bien ubicarlo dentro de cada escenario porque es totalmente diferente. La doctora Torres nos pregunta, una paciente de 39 años, con un tumor de 3.5 centímetros, axila negativa, N0 bilateral, con carcinoma intraductal contralateral luminal B, con un Ki de 25%. Ámbito público, donde no accedemos a plataforma, sí podríamos optar por adyuvancia más supresión de función ovárica con exemestane y sin quimio. Premenopáusica. Me falta el Nottingham. No me lo puso acá. ¿Qué quieres agregármelo? ¿GH2? No, acá está, sí, ahí abajo, me lo anoto, GH2, ahí está. Premenopáusica con tumor grande, axila negativa, GH2. Sí, o sea, la mujer estaría encuadrada dentro del grupo de beneficio de la supresión de la función ovárica, ¿no? Más aún, te digo, la señora, al no tener opción de acceder a una plataforma, a un estudio genómico, a esta señora le van a indicar quimio. Sí, claro. Sí. Con lo cual, cartón lleno. Quimioterapia, edad menor de 40, un tamaño tumoral interesante, es una perfecta candidata a después hacer supresión de función ovárica. Sí. Perfecto.
Bueno, tienen todos la posibilidad de abrir sus micrófonos y hacer preguntas si Sí. quieren, ¿eh? Así que el que quiera hacer una pregunta, levanta la mano, abre el micrófono y hace la pregunta. Acá Ale nos pregunta, sí. nos hace A otra ver, dale. pregunta. Ale, A ver. ¿querés abrir tu micrófono y preguntarlo vos directamente? Ale. Bueno, a ver, yo igual No, me dice, porque es muy tímida, Ale, Es pero tímida. yo Ale es la voy a traer de los pelos, la voy a traer acá. Le voy a poner todas las cámaras, a eso le va a pasar la timidez. Bueno, Ale nos pregunta, si lo consulta una paciente de 43 años, T2N1, receptores positivos, ER negativo, GH3, realizó quimioterapia y está siendo tratada hace 2 años con tamoxifeno solo. Y lo consulta ahora, es decir, ya empezó su tratamiento, hizo quimio y fuera de la consulta ya había hecho 2 años de tamoxifeno. ¿Cambia, rota el esquema y empieza con supresión de función ovárica? No hay ninguna evidencia. Uno puede hacerlo porque dice, la verdad, yo debía haberla tratado de forma más intensa, pero no hay ninguna evidencia, ¿eh? Así como tenemos evidencia de el éxito de la adyuvancia extendida tardía, no tenemos ninguna evidencia respecto a esto. ¿Y qué haríamos, Aníbal? Yo le agregaría la supresión. Sí. Pero aclarándole a la paciente, dice, mire, si yo hubiera tenido la información que hoy tengo hace 2 años, usted lo hubiera tratado así, porque pensando que para usted era lo mejor. No la tenía de hace 2 años. Yo me inclino a indicársela ahora. Ahora, esto le va a pasar esto y esto, los efectos secundarios son estos, y no puedo garantizarle que los beneficios sean los mismos que hubiera obtenido de inicio. Pero se lo recomiendo. Y bueno, y vemos qué pasa. Perfecto, perfecto. Perfecto. Yo les daría otro ejemplo, miren, otro ejemplo y que es de la práctica real, desgraciadamente. Paciente va a neoadyuvancia, tumor luminal, HER2 negativo. En el transcurso resulta que el patólogo desesperadamente llama al cirujano interviniente, para mí ha sido una interconsulta, para avisarle que era HER2 positivo. No era HER2 negativo, era HER2 positivo. Bueno, la paciente se rotó anti-HER2, ¿no? No es lo mismo, pero bueno, si yo hubiera sabido hace tantos meses que usted era HER2 positiva, lo hubiera tratado así. Me entero ahora. Bueno, ahora resuelvo tratarla así. Exacto. Perfecto. Perfecto. Bueno, creo que estamos en horario. Me parece que no hay más preguntas, Diana. Tampoco nadie que haya Muchas levantado la mano. felicitaciones, Aníbal, y agradecimiento de todos. Como siempre, un placer escucharte. Sí. No. Así que, bueno, Aníbal, mil gracias, muchísimas gracias. La verdad que un lujo haberte escuchado, haberte tenido con nosotros. Muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias a todos por conectarse, por las preguntas, por participar. Así que, bueno, nada, muchas gracias, Aníbal. Un beso Gracias a enorme. todos. Un beso, Diana, un gran abrazo, Nacho. Y bueno, nos veremos en algún momento. Gracias. Bueno, nos vemos. Gracias a todos. El lunes que viene es feriado, pero tenemos charla. Ahora en un ratito vamos a enviar el flyer correspondiente. Hasta luego a todos. Muchas gracias. Un beso enorme. Hasta luego. Chao.